Hola, ¿cómo están? Buenas noches, estimados alumnos. Espero se encuentren muy bien en este martes 10 de octubre del 2023. Que traigo aquí como que muy levantado. Pues peor, ¿no? Vamos a ver hoy, buenas noches a todos. Vamos a ver hoy dos cosas muy importantes, ¿sí? Estamos ya en la semana de exámenes. Puedo pensar que algunos ya hicieron su examen. Espero que les haya ido muy bien, y el que no lo haya hecho, no pasa nada. Hoy lo que vamos a ver es un tema que se llama Derecho de las Personas, muy importante. Es una presentación que nos va a dar a conocer la importancia, o lo que por el solo hecho de ser mayores de edad, ser mexicanos, lo que vamos adquiriendo con el tiempo, ¿sí? El estatus jurídico que tenemos, qué tipo de personalidad jurídica tenemos. Entonces, vamos a hablar de ese tema. Buenas noches. Vamos a tratar de ser muy eficientes a la hora de estar explicando todo, porque después de que se acabe esta presentación, que espero que me lleve media hora, vamos a ver un repaso de las preguntas del examen, ¿sí? Del examen que está ahorita vigente esta semana, ¿sí? Entonces, la forma que hacemos el repaso es, es de la siguiente manera. Voy a ir yo leyendo las preguntas. Bueno, antes que eso, el examen viene de un banco de preguntas de como de 70 preguntas más o menos, ¿sí? Para que el sistema escoge solamente 30, que son las que ustedes ven y son las que ustedes contestan, ¿sí? Las escoge de manera aleatoria. No, cada uno que acceda al examen le va a tocar un examen diferente, porque tiene opción de escoger de esas 60, 70 preguntas. Entonces, por eso lo importante, vamos a ver esas 60, 65 preguntas, las vamos a ver aquí, a manera de repaso, ¿sí? Juntos las vamos a leer y juntos las vamos a ir respondiendo una por una, ¿de acuerdo? Entonces, pero primero vamos a la presentación. El tiempo apremia. Terminando la presentación, vemos algunos videitos por ahí, y algo de preguntas y respuestas, así muy rápido, para pasar a la ¿cómo se llama? Al repaso de las preguntas. ¿Les parece? ¿Les gusta la idea? ¿O no repasamos nada del examen? Sí, tutor, por favor. Ok, de acuerdo. Muy bien. Muy bien. Sigue llegando gente y déjame entrar. Muy bien. Bueno, entonces le voy a compartir la pantalla de la presentación, que debo tener yo por aquí. Ah, caray, ah, caray, ah, caray. ¿Dónde estás? Bueno, voy a abrir la presentación y me dicen si si la están viendo, ¿ok? Buenas noches, maestro. Buenas noches. Si la están viendo la presentación, ¿verdad? ¿Si la ven? No, no la veo. No, No, no se ve. no se ve. Ah, no, no, no parece. Ok, perfecto. No se preocupe. Ahorita veo qué está pasando. Ahorita veo que está por aquí. Está ya. Listo. ¿Ya la ven? ¿Sí la están viendo? Sí, maestro, ya. Ok, gracias. Es que no veo los mensajitos. Cuando tengo la presentación abierta, no veo lo que me escriben. Por eso me quedo así esperando su voz. Bueno, vamos a empezar. Personas y familia, derecho de las personas.
Voy a estar a mí como que saliéndome tantito porque hay gente que quiere entrar y no la quiero dejar fuera. Muy bien, el objetivo es comprender las principales disposiciones acerca del derecho de las personas, así como sus atributos y capacidades, las cuales regulan a todo individuo, ¿sí? Vamos a ver, los temas son atributos de las personas físicas y morales, de la capacidad, del estado civil de las personas, del domicilio y del nombre, ¿sí? Los atributos de las personas físicas o seres humanos son la capacidad, ¿sí? La capacidad, estado civil, patrimonio, nombre, domicilio y nacionalidad. Estos son atributos constantes y necesarios en toda persona física, ¿sí? Pregunta de examen. Los atributos de las personas morales son capacidad, patrimonio, denominación o razón social, domicilio y nacionalidad. Si se fijan, la diferencia entre personas físicas y personas morales básicamente es la denominación o razón social, ¿sí? Denominación o razón social, pues estamos hablando de una empresa, su nombre, el nombre de una empresa, Soriana SADCB, Cervecería SADCB, esa es su denominación o razón social. Y las personas físicas pues somos nosotros, ¿no? Nuestro nombre es lo que nos identifica, ¿sí? La persona jurídica puede ser definida como toda unidad orgánica resultante de una colectividad organizada de personas o de un conjunto de bienes, y a los que para la consecución de un fin social durable y permanente es reconocida por el Estado una capacidad de derechos patrimoniales. La capacidad de las personas morales se distingue de las personas físicas en dos aspectos. En las personas morales no puede haber incapacidad de ejercicio. Una persona moral constituida de acuerdo a la ley y funcionando no puede tener incapacidad. Capacidad me refiero capacidad de ejercicio. ¿A qué me refiero con capacidad de ejercicio? Capacidad de llevar a cabo los estatutos de esa persona moral, de esa empresa, de funcionar para lo cual fue creada, ¿sí? Esa es capacidad de ejercicio. Por eso dice, una persona moral no puede tener incapacidad de ejercicio porque entonces ¿para qué fue creada? ¿Verdad? ¿Sí? Toda vez que ésta depende exclusivamente de circunstancias propias inherentes al ser humano, tales como la minoría de edad, la privación de la inteligencia por locura, idiotismo o imbecilidad. En las personas morales, su capacidad de goce está limitada en razón de su objeto, naturaleza y fines. ¿A qué se refiere con esto? Una persona moral constituida, como lo dije anteriormente, de acuerdo a la ley y debidamente registrada en el registro público de la propiedad, tiene que acotarse para lo que fue creada. Hay personas morales que son comercializadoras y esas se dedican a vender y a comprar productos. Hay personas morales que se crearon para la agricultura y nada más pueden hacer ese tipo de cosas, todo lo referente a agricultura, ¿sí? Hay personas morales que se crearon solamente para comercializar la siderúrgica, por ejemplo, acero y todos los derivados del acero y nada más, ¿sí? Entonces, por eso dice, las personas morales, su capacidad de goce está limitada en razón de su objeto, naturaleza y fines, ¿sí? Por eso las empresas, vamos a pensar una empresa Caterpillar, ¿sí? Nosotros estamos trabajando ahorita con Caterpillar, estamos ayudando a unas asesorías. Caterpillar no puede contratar a alguien perdón, no pueden ellos mismos instalar climas en sus oficinas. Ellos mismos no lo pueden hacer. Tienen que contratar un tercero para que les haga, porque su objeto social, su razón, su objeto, su naturaleza, no es poner climas, no es poner equipos de aire acondicionado, ¿sí? Su naturaleza y su objeto es otra cosa. Entonces, a eso me refiero. Las sociedades civiles o mercantiles que por su naturaleza misma requieren para constituirse un patrimonio
O sea, un capital social que es indispensable formar desde el nacimiento de ente y a través de las aportaciones que llevan a cabo los socios en dinero, bienes, trabajo o servicios. Cuando se crea una empresa, una sociedad, ya sea civil o mercantil o una asociación civil, pues requieren de recursos, de patrimonio, porque cómo van a funcionar nomás dos personas ahí. Entonces hay que ingresar en la sociedad recursos, dinero, ¿sí? A través, puede ser por acciones, o hay varias maneras, ¿no? Y aquí les pongo algunos ejemplos de empresas. Vitro SAP, Vitro SA o SAP DCB, Botanical SDRL DCB, Prodenor SA DCB, Niños Felices AC, una asociación civil, Instituto Excelsior de Monterrey AC. Entonces, son ejemplos de razones sociales. La capacidad. La capacidad es el atributo más importante de las personas. Fíjense, la capacidad es el atributo más importante de las personas. Todo sujeto de derecho, por serlo, debe tener capacidad jurídica. Esta puede ser total o parcial. Es la capacidad de goce el atributo esencial e imprescindible de toda persona, ya que la capacidad de ejercicio se refiere a las personas físicas. Pueden faltar en ellas y sin embargo existir la personalidad, ¿sí? Es lo que les digo, capacidad de goce, capacidad de ejercicio. Capacidad de goce, dice, es la aptitud para ser titular de derechos o para ser sujeto de obligaciones. Todo sujeto debe tenerla. Si se suprime, desaparece la personalidad, pero cuanto que impide al ente la posibilidad jurídica de actuar, ¿sí? La capacidad viene a constituir la posibilidad jurídica de que exista ese centro ideal de imputación, y al desaparecer también tendrá que extinguirse el sujeto jurídico, ¿sí? ¿Qué significa otra vez capacidad de goce, capacidad de ejercicio? Capacidad de ejercicio es de que yo puedo actuar, yo puedo firmar, yo puedo generar un contrato, yo puedo hacer un negocio, yo puedo votar, yo puedo vender cosas, comprar cosas, vender propiedades, yo puedo trabajar, todo eso que yo pueda hacer por el solo hecho de ser mexicano y ser mayor de edad y estar en pleno uso y goce de mis facultades mentales, me da que la capacidad de ejercicio, ¿sí? Capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio, de contratarme, de tener un trabajo, etcétera. Y la capacidad de goce es de los derechos que tengo, ¿sí? Capacidad de gozar de libertad, aquí en México, por ejemplo, la capacidad que tengo yo de ir a cualquier parte sin que nada me lo impida, ¿sí? Si yo me quiero ir de repente a la tienda, o me quiero ir a las montañas a caminar, yo lo puedo hacer, no tengo ningún problema con eso, ¿sí? Esa es capacidad de goce, ¿sí? Se ha sostenido que la esclavitud y la muerte fueron causas extintivas de la personalidad. Si no tuviéramos capacidad de goce ni capacidad de ejercicio, no tuviéramos personalidad, ¿sí? Acuérdense que estamos hablando de derecho de las personas. Personalidad jurídica, ¿sí? Personalidad jurídica. Dice, el Código Civil mantiene la cabeza de la teoría del nasciturus, una declaración de tipo general que es la que ha de dar la tónica a todo el sistema. Está contenido en el artículo 29. El concebido se tiene por nacido por todos los efectos que le sean favorables. Nasciturus significa persona antes de nacer, ¿sí? Por si había la duda. O sea, la capacidad de goce nace desde que, pues sí, desde que naces, ¿sí? Desde que estás registrado como nacido vivo, ya tienes capacidad de goce, porque ya eres objeto de derechos, del derecho a vivir, del derecho a la salud, derecho a que te cuiden, derecho a la educación, ya tienes esa capacidad de goce, ¿sí? Tal vez no tanto de ejercicio porque eres menor de edad, pero sí tienes capacidad de goce. El grado mínimo de capacidad de goce existe en el ser concebido, pero no nacido, de acuerdo al Código Civil, que nazca vivo y presentarse ante el registro civil o viva 24 horas. Esta forma mínima de capacidad de goce permite al embrión tener derechos subjetivos patrimoniales como derecho a heredar,
de recibir en los legados o recibir en donación. Fíjense lo que dice aquí el registro civil, el código civil, que desde que estás concebido, desde que en México, desde que estás concebido, ¿sí? Desde que ya eres un embrión, de que ya le dicen a la mamá, estás embarazada, tienes 3 semanas o 4 semanas, no sé, ya tienes capacidad de goce, ¿sí? Capacidad de goce para los menores de edad, que es muy similar a los de los mayores de edad, salvo lo exclusivo por la mayoría de edad. Tercer grado de goce es para los mayores de edad, en pleno goce de sus facultades mentales, y los de interdicción por locura, idiotismo, invisibilidad o uso constante de drogas y o enervantes. Capacidad de ejercicio es la aptitud de participar directamente en la vida jurídica, es decir, de hacerlo personalmente, ¿sí? Grados de la incapacidad. Al ser concebido, pero no nacido, ¿sí? Es una incapacidad, porque no naciste, nació muerto, ¿no? Perdón, desde el nacimiento hasta la emancipación, mayoría de edad. No tienes capacidad de ejercicio desde que naces hasta que tengas mayoría de edad. Corresponde a los menores emancipados, en donde existe solo incapacidad parcial de ejercicio y consiguientemente semi-incapacidad, pueden realizar todos los actos de administración relativos a sus bienes muebles e inmuebles sin representante. Pueden también ejecutar los actos de dominio relacionados con sus bienes muebles. En cambio, tienen una incapacidad de ejercicio para comparecer en juicio, necesitando un tutor para celebrar actos de dominio sobre bienes inmuebles. Es menester la autorización judicial. Ciertas personas que son menores de edad, pero que por alguna situación tienen bienes a su nombre, ¿sí? Bienes a su nombre porque los heredaron, porque se los cedieron, porque por la forma que sea, esas personas se les tiene cierta, bueno, aquí como dice, una semi-incapacidad, ¿sí? No es una incapacidad totalmente, pero siempre tendrán que estar acompañadas de un representante, ¿sí? Corresponde a los mayores de edad privados de inteligencia cuyas facultades mentales se encuentran perturbadas. Otro grado de incapacidad a la gente ya mayor de edad, pero que está privado de inteligencia o cuyas facultades mentales se encuentran perturbadas, pues bueno, es un grado de incapacidad. Dice, el emancipado tiene la libre administración de sus bienes, pero siempre necesita durante su menor edad del consentimiento del que lo emancipó para contraer matrimonio antes de llegar a la mayoría de edad. ¿Cuánta gente no se ha casado siendo menor de edad? ¿Sí? La ley dice que forzosamente tiene que estar autorizado por gente mayor de edad, en caso que los que se van a casar sean menores de edad. Y a veces se brincan esa regla, ¿no? Esa ley. Si el que otorgó la emancipación ejercía la patria potestad y ha muerto o está incapacitado legalmente al tiempo en que el emancipado intenta casarse, necesita del consentimiento del ascendiente a quien corresponda darlo, y en su defecto el del juez, de la autorización judicial para la enajenación, gravamen o hipoteca de bienes raíces, de un tutor para los negocios judiciales. Aquí estamos hablando de quién estamos hablando, quién es el emancipado, ¿sí? El emancipado es el que está todavía menor de edad, ¿sí? Que está por cumplir la mayoría de edad, pero todavía es menor de edad y requiere de una representación para hacer este tipo de cosas, ¿sí? Capacidad para actos de dominio y para actos de administración. ¿Qué es capacidad para actos de dominio y para actos de administración? La capacidad para actos de dominio y actos de administración es precisamente eso, que tú tienes la capacidad a través de un poder, si eres mayor de edad y tienes un poder que te da una persona moral de las que estamos hablando, te dan poderes de dominio y para actos de administración. ¿Qué significa? Que puedes a través de ese poder comprar y vender propiedades a nombre de la empresa, ¿sí? La capacidad para celebrar actos de dominio supone la propiedad
la autorización legal o la del propietario para realizarlos. Es decir, estos actos de dominio pueden celebrarse primero por el propietario, segundo por aquel que sin ser propietario tiene autorización de la ley para realizarlos. Será el caso de los que ejerzan la patria potestad y la tutela previa autorización judicial y tercero. Por aquellos que tienen un mandato especial o una representación voluntaria, facultados para celebrar. O sea, yo por ser mayor de edad tengo la capacidad de ejercer actos de dominio y por actos de administración. Esos dos conceptos que me permiten vender y comprar propiedades, por ejemplo, administrar la empresa, la casa, etcétera, los gastos, las compras, los pagos, etcétera. A eso se refiere actos de dominio y actos de administración. Del estado civil de las personas. El estado civil de las personas consiste en la situación jurídica concreta que guarda en relación con la familia, el estado o la nación. Mucha gente, recuerdo una alumna, me decía, oye maestro, pues que el estado civil no nada más es si eres casado, divorciado, soltero. No solamente eso. El estado civil es que eres hijo, eres padre, qué lugar tienes en la familia, ¿sí? Que eres hijo, que eres padre, que eres esposa, pariente por consanguinidad, o sea, pariente de sangre, ¿sí? O sea, mis hermanos son mis parientes por consanguinidad, por afinidad, ¿sí? Mis parientes por afinidad son mis cuñados o mis cuñadas, por ejemplo, o por adopción, ¿sí? O soy nacional o soy extranjero. Todos estos engloba el estado civil que guardo yo como persona. Estado y capacidad. Planiol y Bonnke dicen que el estado de las personas es el conjunto de las cualidades constitutivas que distinguen al individuo en la sociedad y en la familia. Estas dependen de tres hechos o situaciones que son la nacionalidad, el matrimonio, el parentesco por consanguinidad o afinidad. Estos tres elementos, bueno, es uno, dos, tres elementos, determinan, decía Planiol y Bonnke, determinan especialmente el lugar que ocupas en la sociedad, ¿sí? Muy importante, la nacionalidad, el matrimonio, el parentesco por consanguinidad o por afinidad, ¿sí? Derechos y características del estado civil. Con relación al estado de las personas, la ley otorga dos acciones fundamentales, la de reclamación de estado y la de desconocimiento del mismo. En el primero se faculta a quien carece de un cierto estado para exigirlo si se cree con derecho del mismo. Aunque ustedes no lo crean, hay gente que nació pero nunca fue registrada ante el registro público, perdón, ante el registro civil y ha hecho su vida de una manera que no sabemos cómo, pero a la hora de los temas legales se le va a presentar esa situación y va a tener que hacer que una reclamación de estado, un reconocimiento de estado, ¿sí? En donde tendrán que ya sea generarle su acta de nacimiento o ¿cómo se dice? Si el acta de nacimiento tenía un error, pues pero un error importante que casi lo dejaba inexistente a la persona desde el punto de vista legal, entonces había que corregir esos errores, ¿sí? Y eso es una reclamación de estado. En la segunda acción, el titular de un determinado estado está facultado para impedir que otro se atribuya o perciba beneficios morales y patrimoniales inherentes al mismo. Esto pasa mucho en las herencias, ¿verdad? En las herencias, cuando alguien muere y que muere intestado, o sea, sin testamento, y a la hora que se abre el juicio sucesorio, se publica que esa persona murió y empiezan a salirle hijos por otros lados, ¿verdad? Entonces, espérame, yo soy su hijo, por eso, pero ¿dónde dice? No hay un acta de nacimiento, no hay nada. Sí, pero yo soy su hijo, entonces empiezan los estudios de sangre, etcétera, etcétera. ¿Y qué es eso? Una reclamación de estado. ¿Sí? Posesión del estado. La posesión es un estado de hecho que revela un poder físico del hombre sobre las cosas que produce consecuencias jurídicas.
¿Voy bien o me regreso? Acuérdense que no los veo. Muy bien, continuamos. Todo bien, doctor, gracias. Okay. Efectos de las sentencias relativas al estado civil. La sentencia ejecutoriada constituye la verdad legal. Una sentencia ejecutoriada es la parte final de una demanda, ¿sí? De una demanda civil. Por ejemplo, acuérdense que una demanda es demanda, contestación, pruebas, alegatos y la sentencia ejecutoriada. Constituye la verdad legal, el resultado de todo ese proceso, aun cuando en ocasiones no corresponda a la realidad, ¿sí? ¿Cuáles son las fuentes del derecho civil? Fuentes del derecho civil: el parentesco, el matrimonio, el divorcio y el concubinato. Estas dijimos que eran fuentes del Estado civil. Derechos del Estado civil. El Estado civil de las personas origina determinados derechos subjetivos, unos patrimoniales y otros no valorizables en dinero. Tales son los derechos de heredar en una sucesión legítima, ya por el solo hecho de tener un parentesco, de tener un matrimonio, etcétera, ya tienes derecho a heredar en sucesión legítima, de exigir alimentos, ¿sí? Una pensión alimenticia y de llevar el apellido de los progenitores. Ese es un derecho, ¿sí? En cuanto a la mujer casada, no obstante que la ley no lo indica, es costumbre que lleve el apellido de su esposo, pero después del propio. Esa es una mera costumbre, no está en la ley, es una mera costumbre que ahorita no creo que pase, ¿verdad? Pero acuérdense que hablamos de que la costumbre se hace ley. Esta en particular no se ha hecho ley. Prueba del estado civil. En principio del estado civil de las personas solo se comprueba con qué, con las constancias del registro civil, ¿sí? Con eso vamos a tener la prueba del estado civil que tiene. Objeto del registro civil. Es una institución que tiene por objeto hacer constar de una manera auténtica, a través de un sistema organizado, todos los actos relacionados con el estado civil de las personas, mediante intervención de funcionarios estatales dotados de fe pública, a fin de que las actas y testimonios que otorguen tengan un valor probatorio pleno en juicio y fuera de él, ¿sí? Objeto del registro civil. Acuérdense de las oficialías de registro civil, a eso se dedican y para eso sirven, ¿sí? Antecedentes del registro civil. El origen del registro civil viene del siglo pasado como costumbre eclesiástica. Las iglesias registraban nacimientos, muertes y casamientos. Cuando la del Estado surge la idea de independizar los actos del Estado civil de las creencias religiosas. Es desde 1870 donde se genera el primer libro de registro civil. Cuando todavía estábamos y que no éramos todavía independientes de los españoles, los sacerdotes españoles, tenían esta costumbre de registrar nacimientos, muertes y casamientos. Cuando en la época de Benito Juárez, que hubo una separación de la iglesia con el Estado, ¿sí? Hubo una separación de la iglesia con el Estado, pero sin embargo el gobierno o el Estado adopta esa costumbre que tenía los españoles, básicamente los sacerdotes, y desde ahí nace lo que hoy conocemos como el registro civil, ¿sí? Definición y características de las actas de registro civil. Las actas de registro civil son instrumentos en los que constan de manera auténtica los actos o hechos jurídicos relativos al estado civil de las personas. Deben hacerse constar en libros que señala la ley, dando fe de los mismos el oficial de registro civil, ¿okay? En las actas de registro civil intervienen el oficial del registro civil, que la redacta y autoriza, la parte o partes, los testigos, los declarantes, ¿sí? Son partes esenciales de las actas de registro civil, ¿sí? Vamos a hablar ahora del domicilio. Se define como el lugar en que una persona reside habitualmente con el propósito de radicarse en él. Tiene dos elementos, el de residencia habitual y el propósito de establecerse en determinado lugar, ¿sí? Diferencia entre domicilio y residencia. Residencia se entiende la estancia temporal
de una persona en un cierto lugar sin la intención de radicarse en él. Y la residencia puede servir, por ejemplo, para hacer notificaciones judiciales e interpelaciones. La residencia también sirve para levantar determinadas actas de registro civil, por ejemplo, actas de defunción. Estamos en el tema de residencia. Domicilio sirve de base para determinar la competencia de los jueces y la mayor parte de los actos civiles. Es permanente. La residencia es temporal, el domicilio es impuesto por la ley a determinadas personas. ¿Sí? Domicilio convencional es el que se tiene derecho de designar para el cumplimiento de determinadas obligaciones. ¿Sí? Entonces tenemos la residencia, el domicilio y el domicilio convencional. El domicilio determina la competencia de los jueces en la mayoría de los casos. ¿Sí? Entonces, cuando hay un asunto, hablábamos hace un par de semanas del conflicto de aplicación de leyes en el espacio. Entonces, el domicilio va a determinar la competencia de los jueces. ¿Sí? O sea, qué juez es competente depende del domicilio de la persona. ¿Sí? Por eso es importante. Y es un derecho que tenemos, es una capacidad de goce, ¿sí? El tener un domicilio. ¿Sí? Ahora vamos a hablar del nombre. Por lo general, la identidad de la persona está constituida por el apellido o nombre patronímico, que también se le dice, acompañado del nombre de pila, o sea, por lo que la ley llama comprensivamente el nombre. El nombre es el punto de referencia de un conjunto de datos, por lo que se describe y por consiguiente se individualiza a la persona. Apellido y nombre de pila. O sea, el nombre está en la ley, tenemos que tener un nombre y ese nombre pues va a ser para toda la vida. En muy pocas excepciones la gente se cambia el nombre de manera legal, ¿sí? Pero el nombre es muy importante porque nos define, porque nos identifica. ¿Sí? El nombre como derecho subjetivo, por eso digo, es un derecho también tener un nombre. El derecho al nombre es un derecho subjetivo de carácter extrapatrimonial, o sea, no cuesta, no se hereda, etc. Es decir, no es valorable en dinero, ni puede ser objeto de contratación. Se trata de una facultad jurídica que no es transmisible hereditariamente y que no figura dentro del patrimonio del difunto. O sea, la persona que muere no dice, bueno, heredo mi nombre a mi nieto, por ejemplo. No. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué les pareció la presentación? La di muy rápido. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión hasta aquí? Dígame, Lisette Ovalle. Buenas noches. Esta presentación va a venir en el examen parcial. La presentación no, el tema sí. Sí, bueno, el tema, perdón. Sí viene el examen parcial, por eso lo tenemos que ver. Ok, gracias. Y está grabado todo, ¿eh? Bueno, vamos a pasar, porque yo sé lo que les conviene, el repaso. Vamos a hacer el repaso de las preguntas, ¿de acuerdo? O ya se quieren ir a cenar. No, profe, el repaso. Repaso. A ver, déjenme lo encuentro. Está. Ay, ¿por qué? ¿Qué fue? Ok, muy bien. Esta es la primera pregunta, o así vamos haciendo una pregunta por pregunta. Si se fijan la respuesta, pues no está aquí, pero la vamos a decir entre todos. Es un conjunto de normas bilaterales externas, generalmente heterónomas y coercibles, que tienen por objeto. ¿Alguien quiere reunirse a tu reunión?
Claro que sí, permítanme, listo. Que tiene por objeto regular la conducta humana es en su interferencia intersubjetiva según la definición del autor. La respuesta es concepto de derecho, derecho subjetivo, derecho objetivo o norma. Acuérdense que no los veo, nomás digan, abran su micrófono y avienten una respuesta. ¿Nadie la sabe? Concepto de derecho. Correcto, muy bien. Sí las están viendo las preguntas, ¿verdad? Sí, maestro. Ok. Conjunto de normas que contienen diversas condiciones para su aplicación, mismas que se impondrán a una sociedad con la finalidad de que sean cumplidas por los individuos que la integran a una sociedad. Derecho natural, derecho subjetivo, derecho objetivo o derecho moral. El derecho objetivo, maestro. Derecho moral. Derecho objetivo, muy bien. Es la hipótesis normativa de cuya realización depende que se produzcan ciertas consecuencias de derechos. La consecuencia jurídica, la secuela jurídica, las leyes naturales o el supuesto jurídico. El supuesto, maestro. Supuesto jurídico. Perfecto. El supuesto. De acuerdo, muy bien. Significa que las normas son creadas por una instancia o un sujeto distinto del destinatario de la norma y que ésta además les es impuesta aún en contra de su voluntad. Heteronomía, Norma jurídica. Norma jurídica. Sí. No. Vean toda la respuesta. A ver. Significa que las normas son creadas por una instancia o un sujeto distinto del destinatario. Heteronomía. Heteronomía. Norma unilateral. Ah, no, perdóneme. Perdón, sí, es que estoy viendo otro papel acá. Es heteronomía, muy bien, heteronomía. Sí. Muy bien. Este tipo de reglas presentan las características de heteronomía, pues es Del la sociedad convencionalismo. la que crea las normas de la moda, de la etiqueta y de la cortesía. Convencionalismos sociales, maestro. Correcto, muy bien. Este tipo de norma parte de la base de que sus normas no son creadas por el propio creyente, que cree, sino por una instancia distinta, La religión. y los procesos pueden ser variados según la evolución. Religión. Religión, muy bien, correcto. Formalismos sociales, moral, religión y normas jurídicas. La respuesta es religión. A ver si no repruebo el día de veras. No son creadas por su propio, cuando vean creyentes, que muchas veces la pregunta está la respuesta, propio creyente, cuando hablas de creyente, pues hablas de religión. No las cree. Pero no las cree. Se define como el derecho del Estado, el cual es el conjunto de reglas que organizan su actividad y que rigen las atribuciones, facultades y relaciones de los órganos del Estado, es decir, la actividad de los gobernantes y las relaciones de estos con los particulares. Derecho público, derecho privado, derecho internacional o ordenamiento jurídico. El público. Derecho público. Derecho público. Cuando hablamos de derecho público estamos hablando totalmente del Estado. Del Estado. Es la rama del derecho privado que tiene por objeto regular los atributos de las personas físicas y morales y organizar jurídicamente a la familia y al patrimonio, determinando las relaciones de orden económico entre los particulares que no tengan contenido mercantil, agrario u obrero. El derecho. Derecho fiscal, derecho romano o derecho mercantil. A ver, hay que leer las de. Es la rama. Derecho civil. Está muy largo. Derecho civil. Civil. Derecho civil. Así porque dice no es mercantil ni agrario. Okay. No, derecho civil regula todo lo, pues se llama derecho privado. Privado. Pues todo lo que somos nosotros, nuestras empresas, nuestras situaciones, nuestros casamientos, nuestros divorcios, el objeto de este derecho es la regulación
de todos los vínculos que establecen, perdón, que se establecen por virtud del parentesco o del matrimonio, así como las consecuencias de tipo patrimonial que se derivan de dichos vínculos. Derecho civil familiar. Derecho civil familiar. Exactamente. Bien. Tranquilo, claro, qué bueno. Pues es que estamos en el examen. ¿Están qué? Muy Estoy bien. ahorita haciendo el examen, pero Muy bien. no vienen, estas preguntas no vienen. Bueno, es que no te tocaron. Por eso. No me tocaron, así es. Es la No me rama tocaron es así. la rama del derecho privado que tiene por objeto regular las distintas relaciones jurídicas que se derivan de los actos de comercio que Mercantil. se establecen respectivamente entre comerciantes, lo está repetido aquí, y particulares o particulares exclusivamente. Derecho mercantil, derecho civil, derecho administrativo o derecho del comercio. Del comercio. Es el inciso A. Derecho mercantil. De este derecho mercantil. El otro no existe. Tiene por objeto regular las distintas relaciones jurídicas que se crean entre trabajadores y patronos por virtud del contrato de trabajo, ya sea individual, colectivo o contrato de ley. Asimismo, se ocupa de dar las bases para la constitución de las personas morales, sindicatos, asociaciones profesionales, Derecho del trabajo. que reconoce este sistema normativo. Derecho del Ah. trabajo, Ujú. derecho El del colectivo, trabajo. derecho individual del trabajo. ¿Cuál fue? El derecho del trabajo. Ah, Derecho del trabajo. Muy bien, correcto. Capacidad, estado civil, patrimonio, nombre, domicilio y nacionalidad son atributos constantes y necesarios en toda persona. Física. Persona moral, persona física. física. Capacidad de goce. Persona física, correcto. Sí. Ahora, capacidad, patrimonio, denominación o razón social, domicilio y nacionalidad son atributos constantes. Persona necesarios moral. para una Persona moral. persona moral, de acuerdo, muy bien. Sí, eso no viene. Son consideradas las dos fuentes principales del derecho familiar, el parentesco y el matrimonio, derecho objetivo, derecho indirecto, matrimonio y divorcio. Parentesco y matrimonio. Parentesco y matrimonio. Es la rama del derecho público que determina cuáles son los hechos punibles o delitos, las penas o sanciones respectivas y las medidas preventivas para defender a la sociedad contra la criminalidad. Actos judiciales, derecho procesal penal, derecho penal o acciones preventivas. Pues será el procesal penal o el penal. Que volver a ver la pregunta. Dame el derecho público que determina los hechos punibles. Derecho procesal penal. Ujú. Derecho penal. Penal. Derecho procesal penal es el proceso, todo el proceso para llevar a alguien Es el que da la a privarlo de la libertad. Por ejemplo. ¿Cuáles son las tres formas principales del parentesco? Por consanguinidad, afinidad y adopción, matrimonio, Proceso divorcio, 3. proceso 3. Ujú. Francisco Jenny, en su obra Métodos de Interpretación y Fuentes Desde del el Derecho derecho. Privado Positivo, la señala como las fuentes formales del derecho. La ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Correcto. La ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Ujú. Se describe como una regla jurídica general con carácter obligatorio, elaborada regularmente por una autoridad socialmente instituida y competente para descarrilar la función legislativa y comprende los decretos y reglamentos. La norma jurídica. La doctrina, la ley, la norma jurídica o la costumbre. La norma jurídica, la regla jurídica, sí es una regla jurídica. Pues la norma es una regla, ¿verdad? ¿Qué estudiamos nosotros? La ley. La ley. La ley.
Ok. H. Artículo 5 del Código Civil del Estado de Nuevo León establece ninguna ley ni disposición gubernativa se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. ¿A qué me refiero? Principios de irretroactividad de la ley, principios de la ley orgánica del Estado, principios de retroactividad de la costumbre, o principios de irretroactividad de la doctrina. La A y retroactividad de la ley. Se refiere al espacio territorial en donde la ley puede y debe ser aplicada. Conflicto de las leyes de espacio. Muy bien. Pues es el espacio. Se refiere a un castigo que se aplica a la persona que viola una norma o una regla. Incluyen penas privativas de la libertad, como la pena de prisión o la prisión domiciliaria de tipo administrativa, por mencionar alguna. Sanción. Es una obligación implantada por una norma jurídica que tiene que ser respetada por los individuos. Por lo tanto, este debe restringirse la libertad de las personas e implica la existencia de un derecho jurídico. Dudoso, observador y silogismo jurídico, creación jurídica, reglamento legal o deber jurídico. El deber jurídico, porque es una obligación. Es una obligación. Es un deber. Son aquellos que intervienen como elementos constantes y necesarios en toda relación jurídica, es decir, en toda forma de conducta jurídica que se produce por la aplicación de la norma de derecho a los casos concretos. Los conceptos jurídicos iniciales, los conceptos jurídicos fundamentales, los conceptos jurídicos históricos o los conceptos jurídicos contingentes. Los conceptos jurídicos contingentes. No, los fundamentales. ¿Es la B? Es la B, o los conceptos jurídicos fundamentales. En la enumeración de los conceptos jurídicos fundamentales es el primer concepto el cual lo definiremos como la hipótesis normativa de cuya realización depende que se produzcan las consecuencias de derecho. Supuestos jurídicos. Hipótesis normativa, supuesto jurídico. Estoy hablando de algo que puede pasar. Son aquellas situaciones jurídicas concretas que se presentan cuando se realizan uno o varios supuestos de derecho. Supuestos jurídicos, la cópula del deber ser, consecuencias del derecho o relaciones jurídicas. La consecuencias del derecho. Es el nexo que une la hipótesis normativa con la disposición, es decir, constituye el vínculo normativo entre el supuesto jurídico y la consecuencia del derecho. Relaciones jurídicas, supuestos jurídicos, la cópula de deber ser o consecuencias de derecho. Ay, tengo duda entre la cópula del deber ser. Consecuencia de derecho, yo ahí tengo ese dilema también. Acuérdense que vimos un video que ponía si es A, si es B, si es no sé qué. Es consecuencia de derecho. La cópula del deber ser. Maestro, lea la pregunta, por favor. Sí. Es el nexo que une la hipótesis normativa con la disposición. La hipótesis, algo que yo pensé, se está cumpliendo con la disposición, o sea, con la ley. Es decir, constituye el vínculo, se junta normativo entre el supuesto jurídico y la consecuencia de derecho. Lo que debe ser. La cópula del deber ser. Sí. Son los entes que sirven de centros de imputación de derechos subjetivos, deberes jurídicos, sanciones, actos y normas de derecho. Relaciones jurídicas, la cópula del deber ser, objetos del derecho o formas de conducta jurídicamente reguladas o sujetos del derecho o personas jurídicas. Sí, son los entes que sirven de centros de o sujetos. C. Sujetos del derecho. Sujetos del derecho o personas jurídicas. Los entes somos nosotros. Que se les imputa a un sujeto. Exacto.
Es un elemento ideal que resulta de la combinación de diversos conceptos jurídicos fundamentales, contenido potencialmente en la norma, a fin de que se manifieste como facultades, deberes o sanciones, relaciones jurídicas, sujeto del derecho o personas jurídicas, la cópula, el deber ser, objeto del derecho o formas de conducta jurídicamente reguladas. Los objetos del derecho o formas de Entonces conducta. pregunta, es un elemento ideal que resulta de la combinación Inciso A, maestro. Ah, de verdad. relaciones jurídicas. Muy bien. Otro tache, ya llevo 2 taches. Es una manifestación de la voluntad que se hace con la intención de producir consecuencias de derecho y cuya manifestación se encuentra prevista en la norma jurídica como supuesto capaz de producir tales consecuencias. Hecho. Acto jurídico. Acto jurídico, muy bien. Es la existencia imperfecta del acto jurídico de un acto existente por faltar algún elemento esencial. Error, Inciso C. validez, Inexistencia. nulidad, La B. De la inexistencia jurídica. Inexistencia. ujú. Es La nulidad. nulidad, exactamente. La C. Ah, Eso es puede de la ser la nulidad. existencia, no puede ser la inexistencia. Es la existencia. Así es la existencia Existe, pero tiene imperfecta, algún defecto por ahí, algo, pero imperfecta. entonces lo se significa 3 taches. nulidad. Bueno, Es la existencia perfecta del acto, por reunir estos elementos esenciales y no tener ningún vicio interno o externo. Error, dolo, validez o la Validez. La D. Validez. validez. Me encantó. Es una creencia contraria a la realidad. Es la manifestación de la voluntad que vicia a esta o al consentimiento, por cuanto que el sujeto se obliga teniendo una creencia falsa o bien pretender crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Validez, dolo, La B. error, Dolo. la existencia jurídica. Inexistencia jurídica. inexistencia. No, es una creencia El dolo. contraria. Es una creencia contra dolo es cuando haces algo que sabes que está mal. Es una creencia Error. error, muy bien, error. Es todo engaño cometido en la celebración de un acto jurídico. Por el momento puede bastar la anterior definición. Los hechos constitutivos del dolo serán estatuidos con más amplitud y esta dice la voluntad solo en tanto que introduzca al error. En la pregunta está la respuesta. Dolo, El dolo. el dolo. Dolo es que sé que estoy haciendo mal y como quiera lo voy a hacer. ¿A qué Y es tipo la de, intención. ¿a qué tipo de personas pertenecen estos atributos? Capacidad, estado civil, patrimonio, nombre, domicilio y nacionalidad. Persona jurídica, Persona física. moral o persona física. Persona física. Se repite la pregunta. No importa. Ahí. Tipo de persona. Sí. ¿A qué tipo de personas pertenecen estos atributos? Capacidad, patrimonio, denominación o residencial, domicilio, nacionalidad. Persona física, persona jurídica, persona moral o persona física. La fiscal. Persona moral. Persona moral. Correcto. Es el atributo más importante de las personas. Todo sujeto de derecho debe tener capacidad jurídica. Esto puede ser total o parcial. ¿A qué me refiero? La capacidad. Capacidad. Exactamente. Vamos a ver. Es la aptitud para ser titular de derechos o para ser sujeto de obligaciones. Si se suprime, desaparece la personalidad, por cuanto que impide al ente la posibilidad jurídica de actuar. Capacidad de goce, capacidad de ejercicio, patrimonio o capacidad. A. Capacidad de goce. Capacidad de goce. Se supone la
la personalidad jurídica en el sujeto de hacer valer directamente sus derechos de celebrar en nombre propio actos jurídicos, de contraer y cumplir sus obligaciones y de ejercer las acciones conducentes ante los tribunales. La D. La de capacidad de ejercicio. Correcto, lo permitido. Consiste en la situación jurídica concreta que guardan en la relación con la familia, el Estado o la nación. Patrimonio, capacidad de ejercicio, nacionalidad o estado civil. Nacionalidad. Lo vimos hoy. Es el D. Estado civil. Estado civil, muy bien. Se define como el lugar en que una persona reside habitualmente con el propósito de radicarse en él. Residencia, estado, nación o domicilio. A. Domicilio. Residencia. Domicilio. Son instrumentos en los que constan de manera auténtica los actos o hechos jurídicos relativos al estado civil de las personas. Deben hacerse constar en los libros que señala la ley, dando fe de estos el oficial de registro civil competente. Actas del derecho civil mexicano, actas constitutivas, actas notariadas o actas del registro civil. Actas del registro civil. C. Correcto. ¿Cuál quedó? La de actos de registro civil. Gracias. Proceso por medio del cual se atestigua la existencia de la regularidad de la ley, ordenar su publicación y dar a los agentes del poder un mandamiento de ejecución. A. Promulgación de una ley, correcto. Eso lo vimos al principio. Menciona algunas de las restricciones para la capacidad de ejercicio: la minoría de edad, el estado de interdicción, la muerte y la relación, la defensa y la condena a prisión, la religión y sus creencias. A. Muy bien. Minoría de edad y estado de interdicción. La titularidad de las oficialías de registro civil estará a cargo de servidores públicos, denominados así a estas personas, quienes tendrán fe pública en el desempeño de las labores propias de su cargo. Oficiales del registro de la propiedad, oficiales del registro civil, oficiales del registro del control vehicular o de la notaría pública. D. B. B. Sube. Exacto, muy bien. B. Es la institución de orden público por medio del cual el Estado inscribe, autentifica y da publicidad a los actos y hechos del estado civil de las personas. Su organización y funcionamiento se regirán por lo dispuesto en la ley para el Estado de Nuevo León. Registro de control vehicular, el registro de la propiedad, el registro civil o notaría pública. Por la del registro civil. La C. La C, registro civil. La C. Entonces, el estado civil de las personas. Es todo titular de derechos y obligaciones y sujetos de deberes jurídicos. Persona, sujeto, ente o individuo. Ente. Sujeto. Persona. Persona, muy bien. El estado titular de derechos. Fuente de derecho conformada por conjunto de sentencias, decisiones o fallos dictados por los tribunales de justicia que pueden repercutir en sentencias posteriores. La A. Jurisprudencia, muy bien, la A. Esta se extenderá con asistencia de dos testigos designados por los interesados, a quien se les deberá hacer el del conocimiento, el contenido y alcance jurídico de las disposiciones relacionados con el delito de falsedad en declaraciones y en informes dados con una autoridad, contenidos en el Código Penal del Estado. Además, se le procesará a fin de que se conduzca en conformidad y se les apercibirá de las sanciones aplicables. Pues es un acta, ¿verdad? Acta de nacimiento. Acta de divorcio, escritura pública de No vi la pregunta. La A. la acta de nacimiento, así le pregunto. Ya, gracias. ¿Sí?
estos elementos, manifestación de la voluntad, que pueden ser expresa o tácita, un objeto física y judicialmente posible, el reconocimiento que haga la norma jurídica a los efectos deseados por el autor del acto jurídico son elementos esenciales de validez, características de los actos, formas de los hechos o lineamientos. A. Elementos esenciales de validez. Muy bien. Este es un atributo jurídico privativo de las personas físicas, el domicilio, el nacimiento, el estado civil o la nacionalidad. Privativo de las personas físicas, solamente las personas físicas lo pueden tener. El domicilio. Domicilio. No, las personas morales también tienen domicilio. La nacionalidad, ¿no? Nacionalidad, no hay otra. Ya también tienen las personas morales, tienen nacionalidad. Ah, caray. El estado civil. El estado civil. Exactamente, el estado civil. Pues sí, porque la persona moral no. Las leyes que enumeran principios científicos que recogen uniformidades de fenómenos cuya finalidad es registrar la forma de principios generales para poder explicar las secuencias de estos, leyes naturales. Leyes naturales. Leyes naturales. Ya nos faltan 100 preguntas. No se cree. Ya merito. Este atributo como universalidad jurídica comprende todos los bienes y obligaciones de la persona valorizables en dinero, el patrimonio, la nacionalidad, la herencia, Los bienes de los Patrimonio. bienes. patrimonio. El patrimonio. Ujú. Este tipo de atributo de las personas se regirá por las leyes de la materia, la capacidad jurídica, el patrimonio, el estado civil o la nacionalidad. A. Esa sí no me la sé, profe. La. No, la nacionalidad. ¿Ven? ¿Ven? Nacionalidad, la C. D de Edad. la nacionalidad. La B. No, la D. D. Ese tipo de atributo de las personas se regirá por las leyes de la materia. Nacionalidad. Esa no. Bueno, Característica de la norma considerando como un sistema normativo autónomo, unilateral, interno e incoercible. la moral. La norma. La- Característica de la norma considerado como un sistema normativo heterónomo, bilateral, externo y Derecho. coercible. Derecho. Muy bien. Característica de la norma considerado como un sistema normativo heterónomo, unilateral, imperfecto, externo y incoercible, moral, convencionalismos sociales, religión, derecho. No es la misma pregunta, profe, de la anterior. Es la anterior. Carácter de la norma considerado como un sistema normativo. Este es Heterónomo, bilateral, La B. externo. Este es incoercible. exactamente, y es imperfecto. ¿Cuál dijeron ahorita? La B. Así Convencionalismos sociales. Claro. Correcto, Ajá. convencionalismo social. Porque es externo. Característica de la norma considerado como un sistema normativo heterónomo, unilateral, interno e incoercible. La religión. Sí, exactamente. Muy bien. La religión. Se refiere a la facultad de los individuos de cumplir con la norma jurídica impuesta por el Estado, cuyo incumplimiento trae aparejada una consecuencia de derecho objetivo, derecho subjetivo, derecho o código civil. El derecho subjetivo, profe, también estoy medio dudosa en ese. No si es Derecho objetivo. subjetivo. Objetivo. Objetivo. La que yo pensaba, pero no estaba muy seguro. Se forma de dos elementos, uno material, que consiste en la repetición de un proceder o comportamiento, y el otro espiritual o subjetivo, que se hace realizar en la condición de obligatoriedad que existe en el ánimo popular respecto al citado proceder o comportamiento.
La 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 jurisprudencia, costumbre. La costumbre. La costumbre. la costumbre. Consiste en la repetición de Es un repetición. proceder o comportamiento. La costumbre. Es la costumbre la que se hace derecho. Sí, exacto. Sí, porque de tanto que se repite. Se realizó desde el siglo pasado como costumbre eclesiástica, es decir, las iglesias registraban nacimientos, muertos y casamientos. Estas actividades dieron como origen a lo que hoy conocemos como Registro civil. Correcto. Jurista romano que también habló y aportó sobre esta fuente de derecho de la costumbre, definiéndola como la costumbre es el consentimiento tácito del pueblo inveterado por un largo plazo. Ulpiano. Ulpiano, dice. Y es cierto que faltaban 100. Ya vamos a acabar. Son 65. ¿A qué me refiero cuando hablo sobre un acontecimiento natural o que por un hecho del hombre en el que no interviene la intención de originar consecuencias de derecho? Hecho jurídico. Hecho jurídico. ¿Cuál es la forma más común por medio de la cual se formalizan los actos jurídicos? Contratos. Perdón, profe, en la anterior era en el que no interviene, ¿verdad? Exactamente. No interviene la intención, no hay voluntad, no hay intención. Ah, eso ok. Entonces el hecho. Aquí Y en el acto no interviene la intención, eso es correcto. No interviene. Ahí está la diferencia con el acto. ¿Cuál es la forma más común por medio de la cual se formalizan los actos jurídicos? Contratos. Muy bien. En los hechos del hombre también existen los involuntarios, los ejecutados contra la voluntad, y los voluntarios. Estos son características de un Acto jurídico. Acto jurídico. No, hecho jurídico. Estoy entre Hecho la C y jurídico. la D. Involuntario. Ah. Hecho jurídico. Hecho jurídico. Fíjense acá, esto se parece mucho. ¿A qué me refiero cuando hablo sobre una condición natural que con hecho del hombre que no interviene la intención? La intención es una cosa. Es muy parecida, pero con diferente. Sí, se parece. En esa pregunta, profe, fue hecho jurídico. Así es. Y ¿En en las las dos? 64, En las dos. También hecho jurídico, pero está redactada de diferente manera. Ok, gracias. Se produce por la falta de voluntad del acto unilateral o por falta de consentimiento en el acto plurilateral. Inexistencia del acto, existencia del acto viciado o un cuasi contrato. Se produce por falta de voluntad en el acto unilateral o por falta de consentimiento. O sea, es que La C. La C. Es inexistencia del acto. Exacto, inexistencia del acto. No hay voluntad, fue unilateral, no hubo consentimiento, no hubo nada. Entonces el acto es inexistente. Con eso terminamos. Muchas gracias. Al contrario, fue un placer. Disculpe, maestro, ¿lo puedo molestar nada más otra vez? Porque yo traté de enviar la tarea que tengo pendiente, la del resumen 1, y estaba, ¿cómo se llama? ¿No me dejó? ¿Cómo? Sí, ¿se acuerda que envió un mensaje de que iba a estar abierta? Lo envió así a todo. Bueno, pues yo lo revisé el día, ¿qué? 6, en la noche, serían con las 8 o 9 de la noche, estaba haciendo la actividad de, creo que de... Mándeme un mensaje, por favor, para revisarlo. Porque todavía lo tengo pendiente. Sí, lo reviso, no hay problema. Cada vez que yo les dé esa oportunidad de subir, tengan pendiente de la plataforma, porque yo ahorita me voy y mañana tengo que ir a Saltillo, voy a estar todo el día en Saltillo y luego llego y hay muchos mensajes y a veces les pongo algo
y ustedes no lo ven hasta el jueves o viernes y pues ya pasó eso. Entonces, Sí. traten lo más posible de darle una revisada a su plataforma diariamente. Sí, lo revisé el día 6 y no pude, pero no sé a qué hora lo cerraría. Le vuelvo a mandar el mensaje. Pues muchas gracias por todo, maestro. Al contrario, gracias a ustedes. Les deseo Suerte a todos en el examen. Maestro, dígame. yo estoy en la misma situación que la compañera. Mándeme un mensaje, Ricardo. Muy bien. ¿Okay? Muchas gracias. Al contrario, mucha suerte en su examen. Ok, gracias, buenas noches. Buenas noches, están preparados para tener un muy buen examen. He habido muy buenos trabajos, excelentísimos trabajos. Sí. Qué bueno, sigamos así y nos vemos el próximo martes, Dios mediante. Gracias, hasta luego a todos. Gracias, excelente noche a todos. Gracias. Que tengan excelente noche. Muchas gracias, maestro. Al contrario, que tengan buena noche. Gracias. Maestro, perdón, no hay actividad, ¿verdad? Solamente el examen. No les puse actividad para que se concentraran ahí en el examen. Ok, gracias. Gracias, maestro. De nada. Excelente noche. Gracias, profe.